Hay un estadio que ha visto morir sueños, nacer leyendas y cambiar la historia del fútbol 3 veces. No está en Europa, no está en las potencias que dominan el deporte, está en México. Y la mayoría de la gente que lo conoce no sabe la mitad de lo que ocurrió ahí adentro. El Estadio Azteca no es solo el escenario más grande de América Latina, es el único en la historia que va a albergar su tercer Copa del Mundo. Pero eso no es lo más impresionante. Lo impresionante es todo lo que ese edificio de concreto y acero vivió antes de llegar a este momento y todo lo que las cámaras nunca mostraron. Hoy te cuento el secreto del Azteca que nadie cuenta. 1966. El mundo estaba cambiando, y México quería su lugar en la historia. Se decidió construir el Azteca, pero no era solo un estadio, era una declaración de principios. La tecnología de la época era arriesgada. Los ingenieros enfrentaron un reto titánico: cimentar una mole de concreto sobre un suelo que históricamente ha sido inestable. ¿Cómo lograron que no se hundiera? ¿Qué sacrificios tuvieron que hacer los trabajadores que día y noche levantaban esas gradas? Es aquí donde comienza el mito. El estadio no se construyó solo con cemento, sino con la urgencia de una nación que quería demostrarle al mundo que podía hacer lo imposible. Llegó 1970, y el Azteca ya no era una obra, era un templo. Fue aquí donde Pelé consolidó su leyenda. Pausa. Pero, ¿qué se sentía ahí adentro? La acústica fue diseñada para que el sonido de 90.000 almas se encerrara en el campo, creando una presión asfixiante para el rival. Las crónicas de la época hablan de un calor casi insoportable, de árbitros recibiendo presiones desde los palcos que hoy serían un escándalo global. Brasil no solo ganó el Mundial, Brasil conquistó un territorio que se sentía como el epicentro mismo del fútbol mundial. Pero hablemos de lo que pocos ven. Debajo de esas gradas, hay túneles y pasillos que guardan historias de tensión política. En las décadas de los 70 y 80, el Azteca no era solo fútbol, era un escaparate para el poder político. Las decisiones que se tomaban en las oficinas administrativas del estadio afectaban incluso el desarrollo del juego. Fue el laboratorio de una FIFA que apenas estaba descubriendo su propio poder. ¿Fue el Azteca el lugar donde nació el fútbol moderno, o donde comenzó a perder su inocencia? Mientras miles de aficionados llenaban las tribunas y las cámaras enfocaban la pasión de la multitud, en los niveles ocultos del estadio se desarrollaba otra clase de partido, uno que no aparecía en los periódicos deportivos ni en las transmisiones de televisión. Allí se reunían dirigentes, empresarios, patrocinadores y figuras políticas que entendían que el fútbol estaba dejando de ser únicamente un deporte para convertirse en una herramienta de influencia global. Cada mundial celebrado en el Azteca dejó algo más que goles memorables. También consolidó una nueva forma de entender el espectáculo. Las transmisiones internacionales alcanzaban a cientos de millones de personas, y por primera vez el fútbol demostraba que podía mover audiencias comparables a las de los acontecimientos políticos más importantes del planeta. El estadio se transformó en una vitrina donde los gobiernos mostraban una imagen de modernidad, estabilidad y progreso, pero detrás de esa imagen existían tensiones. Mientras los aficionados celebraban en las gradas, México atravesaba transformaciones sociales y políticas complejas. El estadio se convirtió en un símbolo nacional tan poderoso que cada evento importante celebrado allí tenía un significado que iba mucho más allá del deporte. El fútbol era pasión, pero también narrativa, era identidad, pero también estrategia. Los pasillos internos del Azteca fueron testigos silenciosos de reuniones que nunca aparecieron en las fotografías oficiales. Conversaciones donde se discutía el futuro de los torneos internacionales, los derechos de transmisión y el creciente papel del dinero en el deporte. Lo que antes era un juego organizado principalmente por federaciones deportivas comenzaba a convertirse en una industria multimillonaria. La llegada de nuevas tecnologías aceleró ese proceso. Las cámaras eran mejores,
Las transmisiones llegaban más lejos y los patrocinadores estaban dispuestos a invertir cantidades cada vez mayores para asociar sus marcas con la emoción del fútbol. El Azteca, por su tamaño y relevancia internacional, se encontraba en el centro de esa transformación. Cada partido importante era observado no solo por aficionados, sino también por ejecutivos que analizaban cifras de audiencia, oportunidades comerciales y estrategias de expansión. Fue en esa época cuando el fútbol empezó a cambiar para siempre. Los jugadores dejaron de ser únicamente deportistas para convertirse en figuras globales. Las camisetas comenzaron a valer millones. Los derechos televisivos se transformaron en uno de los negocios más lucrativos del entretenimiento, y el estadio que había sido construido para celebrar el deporte terminó convirtiéndose en una pieza clave de una maquinaria mucho más grande. Muchos historiadores del fútbol señalan que el Azteca fue el escenario perfecto para esa transición, no porque todo ocurriera exclusivamente allí, sino porque pocas veces un estadio concentró tantos momentos decisivos en tan poco tiempo. 2 mundiales, finales históricas, figuras legendarias, gobiernos atentos a cada detalle, organizaciones deportivas ampliando su influencia, todo convergía en el mismo lugar. Y mientras el mundo observaba la magia que ocurría sobre el césped, otra transformación avanzaba entre bastidores. El fútbol comenzaba a entender el alcance real de su poder. Ya no se trataba solamente de quién ganaba o perdía un partido. Se trataba de audiencias globales, contratos internacionales y una influencia cultural capaz de cruzar fronteras, idiomas e ideologías. Quizás por eso el Estadio Azteca sigue despertando tanta fascinación, porque sus muros no solo guardan los ecos de los goles más famosos de la historia, también conservan las huellas de una época en la que el fútbol dejó de ser un simple espectáculo deportivo para convertirse en un fenómeno mundial, un lugar donde se mezclaron pasión, política, negocios y poder. Y tal vez la verdadera pregunta no sea si allí nació el fútbol moderno, tal vez la pregunta sea otra: cuando el balón comenzó a mover miles de millones de dólares y a influir en gobiernos, empresas y organizaciones internacionales, el fútbol evolucionó hacia algo más grande, ¿o perdió para siempre una parte de la esencia que lo hizo inolvidable? Cuando se inauguró en 1966, ya era el estadio más grande del mundo. 93,000 personas podían sentarse dentro de sus paredes. Lo construyeron en menos de 4 años, con tecnología que en esa época era considerada casi experimental para América Latina. El gobierno mexicano apostó todo a ese proyecto, y funcionó. 4 años después llegó el primer mundial. México, 1970. Y el Azteca no tardó en convertirse en el centro del universo futbolístico. Fue ahí donde Pelé levantó la Copa Jules Rimet por tercera vez, sellando la historia de Brasil como la primera selección en ganar 3 campeonatos mundiales. Fue ahí donde el fútbol dejó de ser un juego regional para convertirse en algo que el mundo entero quería ver. Pero lo que muy poca gente sabe es lo que ocurrió en las horas previas a esa final. El calor era insoportable. El campo estaba en condiciones que hoy serían inaceptables. Los árbitros recibieron presiones que nunca quedaron documentadas en los libros oficiales, y aún así, se jugó uno de los partidos más recordados de la historia. Luego llegó 1986, y con ese año, llegó el partido que cambió todo. Argentina, contra Inglaterra. Cuartos de final. Un contexto político que hacía de ese encuentro mucho más que un partido de fútbol. 4 años antes, ambos países habían estado en guerra por las Islas Malvinas. Y ahora, se enfrentaban en el estadio más emblemático del continente. Diego Maradona entró al campo ese día y en 12 minutos hizo 2 cosas que el mundo nunca olvidaría. Primero metió la mano de Dios. Después hizo lo que muchos consideran el mejor gol de la historia. En el mismo partido, en el mismo estadio, con el mundo mirando. Lo que no se cuenta es que el árbitro de ese partido, Ali bin Nasser, confesó, años después, que nunca vio claramente la mano, y que la FIFA recibió múltiples reportes de irregularidades en la organización que nunca fueron investigados públicamente.
El Azteca fue testigo de todo eso y guardó silencio. Ahora, en 2026, ese mismo estadio abre sus puertas por tercera vez a un mundial. Es el único en la historia en lograrlo. Ni el Maracaná, ni Wembley, ni ningún otro recinto deportivo del planeta puede decir lo mismo. Pero hay algo que pocos están discutiendo. El Azteca ya no es lo que era. Sufrió daños severos en los terremotos de 1985 y 2017. Fue remodelado varias veces. Algunos ingenieros consultados por medios especializados en arquitectura deportiva han señalado que la estructura original prácticamente ya no existe debajo de todas las intervenciones. ¿Es todavía el mismo estadio? ¿O es solo el nombre y la memoria lo que permanece? Esa es la pregunta que el Azteca te obliga a hacerte. Porque los estadios no son solo concreto, son los momentos que pasaron dentro de ellos, y el Azteca tiene más momentos que cualquier otro. Cuando el primer partido del Mundial 2026 suene el silbato en ese campo, no estarás viendo solo un juego. Estarás viendo 6 décadas de historia concentradas en 90 minutos. Y eso, nadie te lo puede quitar. Cuando el silbato de inicio al Mundial 2026, cierra los ojos un instante, no escuches solo el rugido actual, escucha el eco de Pelé en el 70, escucha el grito de Maradona en el 86, escucha el susurro de la historia que se niega a morir entre las grietas del concreto. Porque cada escalón de este estadio ha sentido el peso de millones de pasos, cada asiento ha sido testigo de lágrimas, abrazos, derrotas imposibles de olvidar y victorias que quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva. Aquí, el tiempo no avanza como en cualquier otro lugar. Aquí, el pasado y el presente conviven bajo el mismo techo. Mientras las luces iluminen el césped, seguirán apareciendo las sombras de aquellos que hicieron historia, los fantasmas de los campeones, los sueños de los que estuvieron a punto de lograrlo, las voces de generaciones enteras que encontraron en este lugar algo más grande que un simple partido de fútbol. Porque el Azteca no fue construido únicamente con acero, concreto y ambición, fue construido con emociones, con momentos, que cambiaron carreras, países y hasta la manera en que entendemos este deporte. Cada rincón guarda una historia, algunas son conocidas por todo el mundo, otras permanecen ocultas, esperando a que alguien vuelva a contarlas, y cuando miles de aficionados entren nuevamente por sus puertas durante el Mundial 2026, no estarán entrando solo a un estadio, estarán entrando a un monumento vivo, a un escenario donde el pasado todavía respira y donde el futuro está a punto de escribirse. Quizás el próximo gol legendario ya esté esperando su momento. Quizás una nueva estrella esté a punto de nacer bajo estas mismas tribunas. Quizás una imagen que aún no existe termine convirtiéndose en una de las fotografías más recordadas de la historia del fútbol. Porque eso es lo que hace especial al Azteca. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas remodelaciones transformen su apariencia, su esencia permanece intacta. Sigue siendo el lugar donde los sueños más grandes encuentran un escenario digno de ellos, y cuando el árbitro marque el inicio de un nuevo partido, el estadio volverá a hacer lo que ha hecho durante décadas, guardar recuerdos, recuerdos que viajarán por el mundo, recuerdos que inspirarán a nuevas generaciones, recuerdos que algún día también se convertirán en historia. El Azteca es más que un estadio. Es un sobreviviente, es un símbolo, es un libro abierto donde la historia del fútbol ha escrito algunos de sus capítulos más intensos, más dramáticos y más inolvidables. Y mientras el balón ruede una vez más sobre el césped de Santa Úrsula, la historia seguirá viva, porque las leyendas pueden terminar, los jugadores pueden retirarse y las generaciones pueden cambiar, pero los lugares que marcaron la historia permanecen. Gracias por acompañarme a descubrir los secretos del Estadio Azteca.
Si disfrutaste este viaje por uno de los escenarios más emblemáticos del deporte mundial, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque la próxima historia no será solo sobre un estadio, será sobre los momentos, las personas y los misterios que convirtieron al fútbol en algo mucho más grande que un juego. Y recuerda, el próximo capítulo de esta historia lo escribiremos juntos.